Para cualquiera que esté en el mundo de la ingeniería de inteligencia artificial, sabemos que escribir el código es solo el primer paso. El verdadero desafío, donde se va la mayor parte del tiempo, es la evaluación. Cómo podemos estar seguros de que nuestro modelo realmente funciona como debería, sobre todo cuando las respuestas no son un simple sí o no, sino algo mucho más complejo, como texto creativo o líneas de código. Así que vamos a desglosarlo, porque dominar la evaluación es al final lo que separa a un sistema de IA funcional de uno que es verdaderamente confiable. Y ojo, no estamos hablando de pequeños errores de cálculo. Hablamos de fallas con consecuencias muy pero muy reales. Esta cita lo resume perfectamente. A medida que la IA se mete más y más en nuestras vidas, el riesgo de un error catastrófico se dispara. Sin una evaluación que sea de verdad rigurosa, todos los beneficios de la IA podrían quedar totalmente opacados por sus peligros. Y esto, lamentablemente, no es teoría. A Air Canada la obligaron a cumplir con una política de reembolso que su propio chatbot se inventó. Hubo abogados sancionados por presentar documentos legales llenos de casos falsos generados por IA, y en el caso más extremo y trágico, un chatbot estuvo implicado en la muerte de una persona. Estos ejemplos nos gritan que la evaluación no es solo una buena práctica de ingeniería, es una obligación de seguridad y de responsabilidad. Ok, el problema está clarísimo. Pero, a ver, ¿por qué es tan complicado evaluar estos nuevos modelos de lenguaje? La razón principal es que hemos dado un salto enorme. Pasamos de una IA que simplemente clasifica a una IA que crea. Pensemos en esto. Antes, el Machine Learning se enfocaba en tareas con una sola respuesta correcta. ¿Esto es spam o no es spam? ¿Es un gato o un perro? Era fácil de verificar, pero los modelos de ahora generan resúmenes, código, conversaciones. Para una sola pregunta pueden existir miles de respuestas válidas. Entonces, ¿cómo se mide eso contra una única respuesta correcta? La verdad es que no se puede. Podemos agrupar todos estos desafíos en 3 ideas clave. Primero, el problema de la inteligencia. O sea, una IA que escribe como un experto legal necesita pues a un experto legal para ser evaluada, y eso es caro y lento. Segundo, el problema de la creatividad o de la naturaleza abierta. Como ya dijimos, no hay una sola respuesta correcta. Y tercero, el problema de la caja negra. Los modelos más potentes son opacos, solo vemos lo que entra y lo que sale, pero no el porqué detrás de sus respuestas. Y esta gráfica muestra el momento exacto en que el mundo se dio cuenta de la magnitud del problema. Miren esa curva, es increíble. En 2023, la investigación sobre cómo evaluar modelos de lenguaje simplemente explotó. Esto nos dice que no es un problema secundario, es el problema que hay que resolver en el mundo de la IA ahora mismo. Y esta urgencia no se queda solo en los papers académicos, se refleja directamente en el código. La comunidad de código abierto también está en una carrera, construyendo herramientas para enfrentar este desafío. Lo que estamos viendo es un esfuerzo de todo el campo para crear la infraestructura necesaria que nos permite evaluar de forma sistemática y, sobre todo, confiable. Frente a todos estos retos, han surgido 2 enfoques principales para la evaluación. Podemos imaginarlos como 2 caminos, el de la medición exacta, la objetiva, y el de la medición subjetiva, que depende más de un juicio. El primer camino es la evaluación exacta. Esto es como calificar un examen de matemáticas. La respuesta está bien o está mal. Punto. El objetivo aquí es obtener un puntaje objetivo, un número que no dé lugar a debate. Se basa en reglas súper claras y resultados que se pueden medir, muy parecido a cómo se evaluaba el Machine Learning de antes. Y dentro de esta evaluación exacta hay 2 técnicas principales. La corrección funcional, que básicamente pregunta, ¿esto funciona? Si le pedimos a una IA que escriba código, pues intentamos compilarlo y ejecutarlo. Si le pedimos que juegue Tetris, medimos su puntuación. La otra técnica es la medición de similitud, donde comparamos la salida de la IA, digamos una traducción, con una traducción de referencia que hizo un humano experto. Pero es justo aquí donde todo este enfoque se viene abajo. La evaluación exacta se vuelve inútil justo en el terreno donde los modelos de hoy brillan, las tareas creativas y abiertas. ¿Qué puntuación exacta se le puede dar a un poema o a un plan de negocios? Es que es imposible. Y esto nos obliga a entrar en un territorio mucho más subjetivo y, la verdad, bastante polémico. Y con eso, bienvenidos al concepto de IA como juez.
Es un enfoque que está ganando muchísima fuerza en la industria, pero que al mismo tiempo genera un debate intenso sobre qué tan confiable puede llegar a ser. La idea, en esencia, es bastante simple. Si un modelo es lo suficientemente bueno para generar respuestas complejas, ¿no podría ser también lo suficientemente bueno para juzgar las respuestas de otros modelos? Es, literalmente, usar una IA para evaluar a otra IA. Y esta imagen ilustra un punto clave de forma brillante. Un juez de IA no es solo el modelo y ya, es todo un sistema. Se toma lo que se quiere evaluar, digamos una pregunta y su respuesta. Se combina con una plantilla de prompt súper bien diseñada que le dice al juez qué medir y cómo calificarlo. Y todo eso se le pasa al modelo para que nos dé una puntuación. Construir uno de estos sistemas es un proceso de ingeniería en sí mismo. Primero, hay que definir criterios súper explícitos. ¿Estamos buscando que sea fiel a un texto fuente o que sea creativo? Luego, se diseña un prompt que capture todas esas reglas. Y finalmente, se elige un sistema de puntuación que tenga sentido para la tarea, ya sea un simple bueno-malo o una escala numérica. Y claro, esto suena un poco circular, ¿no? Si no confiamos al 100% en la IA para generar la respuesta, ¿por qué deberíamos confiar en ella para calificarla? Es una pregunta totalmente válida. La naturaleza probabilística de estos modelos significa que sus juicios pueden variar, lo que los convierte en evaluadores inherentemente inconsistentes. Y aquí vemos el problema en la práctica. La falta de estándares es un caos. Miren esta tabla. 2 herramientas súper populares, MLflow y Ragas. Ambas dicen medir la fidelidad. Pero una usa una escala del 1 al 5 y la otra una puntuación binaria de 0 o 1. Sus definiciones internas son completamente distintas. Esto significa que una puntuación de fidelidad de una herramienta no significa absolutamente nada en el contexto de la otra. Para un ingeniero, esto hace imposible comparar resultados o confiar en estas métricas. Dada la inestabilidad de estas puntuaciones absolutas, el campo está girando hacia una nueva idea, una que se inspira un poco en cómo se clasifican los jugadores en los videojuegos: la comparación. La evaluación comparativa cambia la pregunta. Pasamos de ¿qué tan buena es esta respuesta en una escala del 1 al 10 a una mucho más simple? ¿Cuál de estas dos respuestas es mejor? Al mostrarle a un evaluador 2 salidas, una al lado de la otra, y pedirle que elija un ganador, se puede crear un ranking relativo del rendimiento de los modelos. Pero claro, este enfoque trae sus propios dolores de cabeza. La escalabilidad es una pesadilla computacional, pero el problema más profundo es que solo nos dice qué modelo es mejor, no si alguno de ellos es realmente bueno. Podríamos estar simplemente eligiendo al mejor de los peores. Y otra vez, sin estándares, diferentes plataformas de clasificación van a dar resultados diferentes, lo que nos lleva de vuelta al problema de la inconsistencia. Y todo esto nos lleva a una pregunta fundamental. A medida que abandonamos las métricas objetivas por juicios subjetivos, ¿qué estamos optimizando realmente? ¿Estamos construyendo una IA que es de verdad más confiable y segura, o simplemente una que se ha vuelto muy buena en decirnos lo que queremos oír? El futuro de la IA confiable depende, y mucho, de la respuesta a esa pregunta.